Quisiera simplemente empezar con una pregunta para orientar la grandeza de esta celebración, de este misterio que esta celebración nos presenta. Y la pregunta es muy sencilla, digamos, es cada uno como que tendría que resolverla. ¿De qué creen que es capaz Dios por ustedes? Como si un niño le preguntara yo, ¿de qué crees que es capaz tu papá por ti? ¿O tu mamá por ti? Así de sencilla la pregunta y así de clara tendría que ser la respuesta. Un niño inmediatamente puede ser que no se fíe del papá y diga de muy poco, pero puede ser que diga mi papá, lo que sea, mi mamá, lo que sea. Bueno, la pregunta sería, ustedes, cada uno ya resolvió ese tema, porque la novena de Navidad, los pesebres bonitos, las lucecitas, los buñuelos y los tamales, y todo eso está muy bien. Pero estas celebraciones de Navidad tienen una esencia y hay que ir por ella. La diferencia de ustedes es el que nunca decía, pero dice que celebró Navidad y le dice a un compadre feliz Navidad y no sabe qué es muy alto. El hecho de que ustedes dan una diferencia sustancial. Son buscadores, no son los que ya tienen una fecha, sino que la siguen amasando, porque nuestro camino de fe tiene que ir sumando, porque hay que, de cuando estábamos niños a cuando tenemos esta edad, que no nos digamos la edad para no ofendernos, se supone que hemos hecho crecer ese niño en nuestra propia visión de vida y lo hemos integrado a nuestra vida. Entonces esa pregunta es compleja, sencilla pero compleja, porque en últimas, ¿qué es la Navidad? La Navidad, podría yo decir así, al romper, podría decir, la Navidad es la fiesta que celebra con gratitud el constatar que Dios por la criatura, su criatura el hombre, no se detiene por nada tal de verlo feliz, salvo, libre. Eso es Navidad. ¿De qué sería capaz Dios por ti? Lo que pasa es que a nosotros nos parece como obvio, porque desde niños nos dicen el niño Dios y nos lo ponen en un pesebre todo chusco, pero en realidad pesebre significa pesebrera y es donde comen los animales, duermen. Y a ver, ¿acaso nuestra fe es simple, sencilla de creer? Yo ahora en la misa le decía a la gente, hay otras religiones que me admitirían que Dios existe. Nosotros son tres religiones muy grandes, que son el judaísmo, de donde venimos, el islam, el mundo musulmán, y nosotros se consideramos religiones reveladas. O sea que hay una manifestación de Dios, las tres. Hay otras que no, budismo, hay otras creen que hay un Dios, que hay una energía, que hay ni siquiera una persona, no se puede definir. Bueno, nosotros no solo creemos que Dios existe, no solo creemos como las otras dos religiones con nosotros que Dios se revela. Imagínense lo que nos atrevemos a creer, que Dios se hizo hombre y que no escogió el palacio más grande que había sobre la tierra. ¿Les parece normal que haya nacido en una pesebrera? Que Dios se hizo hombre, que nació en una pesebrera. El emperador Augusto, que era muy importante en la época en que nació Jesús, tenía esplendor, le dio una paz gigante. Y el emperador dio un edicto para que se fueran a censar. El emperador ayudó para que el Hijo de Dios naciera en Belén, donde la promesa decía que iba a nacer. Y nos parece normal que Dios haya nacido en un pesebre. No es normal.
nuestra fe es excelente. Y por ser así, es hermosa. ¿Por qué? ¿Cómo que hermosa? ¿Qué va a ser eso hermoso? Pues sí, porque la pregunta que les hice responde esto: ¿qué haría? ¿Qué crees tú que de creer que Dios haría por ti? El pesebre, ¿qué respuesta te da? Porque muchos de nosotros venimos al templo como si Dios todavía no hubiera hecho nada por nosotros. Y mucha de la fe de nosotros los católicos es pedigüeña, como si Dios todavía nos hubiera mostrado con algo. Como dice la gente, usted no se ha dejado ver con nada cuando están haciendo vacas. La Navidad es la fiesta de la constatación de lo que Dios es capaz por el hombre. Es un enamorado del hombre. Dios es incontenible. Entonces, digamos que hoy es una fiesta enorme porque es poder constatar. Miren, el Evangelio de hoy es bello, profundo y al mismo tiempo difícil. Porque miren, la narrativa de ayer era distinta, pero hoy siempre este Evangelio está siempre el día de la Navidad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el niñito de los pañales al que le cantaban a los hijos era el Verbo. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. O sea, el Verbo no es. Claro, la palabra verbo queda difícil porque uno empieza. Entonces, bueno, a ver, hagamos un ejercicio mental. No sé, un gran poeta, Virgilio, bueno, yo qué sé. Los grandes de la literatura. Primero tienen la idea aquí y después la bajan a la pluma. Y el verbo se hizo carne en un verso, en una obra, en un poema, lo que sea. El verbo estaba con Dios y se hizo carne. Pero uno tiene que empezar a preguntarse todo eso, ¿y por qué haría eso Dios? Entonces dice, y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Ahí se complica el texto. ¿Por qué no recuerda que Dios de allá para acá en todo lo pone, pero que nunca nos va a dar la libertad para decirle? Ayer en el pesebre el versículo último decía que no encontró, no el último, pero sí en la parte donde se narra el nacimiento, dice que no encontró lugar para él, no había lugar para él. O sea, fuera de que Dios viene, se abaja tanto y no había lugar para él. Porque abajarse es nacer en el hogar de un carpintero y de una niña desconocida, sin apellido, sin dote, sin nada. Yo los estoy escandalizando, pareciera que los fuera a ayudar a descreer del Dios que tenemos. Pero si no nos damos cuenta y nos parece que todo eso es mecánico, no está bien. Porque si no, uno no dice, ¡wow! Todo eso. Entonces yo ¿cuánto cuento para Dios? Y aquí las diferencias que tenemos entre nosotros de edad, de condición, de formación, de lo que sea, es que ni siquiera el pecado, yo, el más pecador, tal vez soy yo, el más pecador de los que estemos aquí, dice, y todo eso por mí, aún siendo pecador, todo eso por mí. Dios sale de sí mismo, porque esta lectura es profunda. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. O sea, Él es el que viene a esclarecer quién es Dios, porque el que lo ve a Él ve al Padre. ¿Y quiénes somos nosotros en cuanto a valor?
porque somos hechura de Dios, valemos mucho. Uno puede encontrar a una mamá, a lo mejor hay aquí una bebé, no lo sé, no hay, pero hay niños, la más chiquitita está. ¿Cuánto vale esa niña para esa mamá? Lo vale todo. Y si ahora pasa algo y tiene que llevársela al médico, y si es a las 2 de la madrugada y en una granizada, no pasa nada, porque vale todo. Y tú y yo para Dios significamos excesivamente, es decir, no lo podemos calcular. Esa es la tristeza de un cristiano que no sabe calcular cuánto valgo para Dios. Uno es cristiano el día que empieza todos los actos que tenemos en los altares. Al final su santidad terminó siendo que descubrieron cuánto valía para Dios. Por eso regalaron la vida para servir, para eso, para qué. Entonces, bueno, estoy muy dramático, ¿no? No estoy como de fiesta de Navidad. Entonces, digamos que dice después, voy a leer al final, porque la ley dice, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, o sea Jesús Cristo, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. O sea, Dios que nosotros confesamos es un Dios que no quiere ser desconocido, sino conocido. Y nosotros, ¿qué tanto podríamos decir que conocemos a Dios? Celebramos una Navidad y no nos conmueve su amor por nosotros. La respuesta es: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué abajarse tanto? Y la respuesta es, en este texto y en los demás, la Navidad es que uno entienda que todo ha comenzado de nuevo. Por eso dice aquí, como dice Génesis, cuando todo empieza, en el principio, Génesis también arranca, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Quiere decir que cuando Cristo nace y se hace hombre, todo vuelve a recomenzar, porque la naturaleza humana iba en otra dirección. Nosotros somos parte del nuevo proyecto de Dios. Dios se hizo hombre para que, tocando nuestra naturaleza humana fuera transformada. Los padres de la iglesia dicen: Él bajó para que nosotros subiéramos. Él asumió nuestra carne para que nuestra carne se divinizara. Él se hizo hombre para que el hombre fuera Dios. Esa es la lógica de los padres de la iglesia y sus predicaciones. Y entonces uno tiene que entender que Dios no deja que nadie se pierda. Miren las mamás o los papás. Vamos a ver, hay casos de hijos muy tremendos. Están en la cárcel y la mamá dice: pero no lo dan por perdido. Hicieron algo grave y no lo dan por perdido, el amor. Entonces, ahí voy cerrando, porque si no ustedes dicen: uy, no, estoy bien honrado con preguntas o con respuestas. A nosotros nos gusta una fe suavecita, que vaya cantando. Entonces, digamos, porque había que recomenzar esto. ¿Y por qué no haría? Porque un texto como este es tan difícil, tan profundo. Entonces a mí me gusta predicar mucho. Yo me repito en eso diciendo: si tú quieres definir el cristianismo, defínelo así: es la religión del amor. Yo vivo diciendo eso en todas partes. ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que ese misterio que celebramos así tendría una lógica mental, una lógica estratégica, una lógica de mercado? ¿Qué? Solo, miren, así como este texto es de denso, hay un versículo pequeñito que dice: Dios es amor. Ahí está todo, en esa palabra, por ese filtro se ve todo lo que es Dios. Dios es amor. Bueno, porque es Navidad. ¿Usted qué tiene que entender y yo qué tengo que entender en Navidad? Que si Dios es amor, como predicaba yo ahora, Santo Tomás de Aquino, frases que me encantan de él, dice: el amor tiende a la unidad. O sea, un esposo no le puede decir a la esposa: yo te amo,
y cada vez quiere estar más lejos de la esposa. Se pierde por semanas. Una mamá nunca quiere estar lejos de sus hijos. Los hijos vuelven todas estas navidades. El amor tiende a la unidad. El amor tiende a la unidad, es un principio. Santo Tomás lo esclarece muy bien. Y Dios, si es amor, tiende a la unidad con nosotros. ¿De qué? La primera pregunta que dice, ¿de qué crees que sería capaz Dios de ti? Pues como te ama, Él tiende a la unidad contigo y tiende al bien mayor de ti, porque Santo Tomás dice que el amor es el bien del otro. Cuando uno dice yo amo, revisemos a ver si soy capaz de hacerle bien a quien digo que amo, porque si no le hago bien, mentimos. El amor es la tendencia al bien del otro. Una mamá no tiene que decir que le ama al hijo, porque solo por ver lo que hace por él, ya uno deduce que hay amor, porque es el bien del niño, de la niña. Bueno, entonces dejémoslo ahí. ¿Se dan cuenta que esta religión es linda, es excesivamente impresionante? Y el hombre tiene que encontrarse en esa revelación de este Jesús, que nos muestra el valor que todos tenemos. Todos estamos incrustados en el corazón de Dios. La Navidad no es estas sensiblerías que, bueno, uno las puede adornar y decir feliz Navidad y tal. Esto es la fiesta del amor, desenfrenado de Dios por su criatura. Es un nuevo comienzo. Si Él se hizo carne es para que nuestra carne sane y tenga un nuevo comienzo, y esa nueva criatura está programada para un destino altísimo. Cuando decimos ahora en la Eucaristía, hasta que regrese definitivamente nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es que nosotros estamos hechos para arriba. Y ese niño nos recuerda que ya estamos subsanados, remediados. Pero claro, todavía queda un derecho. Vino y Él era la luz y la oscuridad no lo es. Siempre nuestra libertad. El amor no se obliga. ¿Quién le puede decir al otro, hijo, pero me tiene que querer? ¿Por qué? Soy su papá. No, el amor es amor. Entonces, si como el amor no se obliga, ¿para qué tenemos que repetirnos la Navidad? Porque no sea que uno no termine entendiendo y deje plantar a Dios con su amor. Porque no va y sea que la prepotencia nuestra sea más grande que la humildad del que viene por nosotros. Porque creyendo los creyentes, lo despreciamos a Él en sus cotidianidades. Bien, lo voy a dejar ahí, porque la cara ya les leí la cara. Pero hay que decirle algo al nuevo padre. Mi querido Jaime, usted hoy está en la fiesta grande en esta iglesia. Dios echó, eso es mucho. Un párroco que no se humilde no vale la pena, con franqueza. Porque si él se abajó tanto, nosotros no nos podemos echar tanto. Entonces hoy, pues yo iba a posicionar, pues también eso va para mí también, ¿no? Pero por ahora. Entonces, uno va a las parroquias a posicionar, pero en cada parroquia siempre hay una fiesta, una palabra, un algo muy preciso. No es una casualidad. Un párroco que no ame a su pueblo no da fe del que representa el misterio de Cristo. El código tuyo, porque te tocó esto, es la humildad. Vamos, no puede uno ser un patrón. No, todo eso que nos dice el Papa Francisco, el misterio del niño hecho hombre en una pesebrera nos tira línea, como decimos ahora. Nos dice por dónde es, nos pone un parámetro. Toda acción de soberbia contradice el misterio de la encarnación. Toda acción del no amor, de la tendencia a la unidad, construye unidad. Porque si construyes unidad, estás construyendo una comunidad en el amor. Y tú eres el referente, el que cose los colores que sale de esta manta de la caridad. Una expresión del misterio de Cristo para la
Dos cosas, ahora que sean fáciles, no. Ser humilde, nosotros la soberbia nos persigue. El enemigo quiere que seamos soberbios porque es lo que más nos fractura. Porque es lo que no deja de echar el bien, el amor, todo eso. Así que, mi querido Jaime, hoy el Señor te habla al corazón. Dos maneras de enfocar tu ministerio. Y en realidad, cuando uno prestó la vida para esto, la tiene que prestar en la lógica del amor, porque el amor es la tendencia del bien del otro. Un párroco no puede tener la tendencia del bien para mí, lo que es bueno para mí, que la comunidad para mí, no. El amor, un párroco que ama es el bien, la dirección es el otro y su bien. Bien, ¿qué más le vamos a decir al párroco? Esas dos cosas son inmensas. ¿Sí? Así que el párroco no es si hace la capilla, si hace esto, si hace aquello. Esas dos direcciones, si las encuentran en una persona que ha asumido el ministerio de Cristo, es lindo, siéntanse cómodos con su párroco. ¿De acuerdo? Y el último en la humildad. Y si hay que decirle, padre, acuérdese que usted se posicionó el bien que el grande se hizo chiquitito. Entonces, y lo mismo, ayúdenlo a construir en una realidad. Eso también se duda. Nosotros necesitamos en eso, y ustedes nos ayudan. Bueno, yo sé que están todos pensando en el almuerzo de Navidad, pero hay que ser los sacrificios, porque el niño nació en una peseta. Que hoy diga, la culpa de llegar a las 3 es del obispo, pero bueno, eso no, a nadie ha matado una hora de ayuno más. Bien, entonces vamos a ponernos de pies. Nuestro padre va a hacer la confesión de fe, y en esa confesión de fe también nosotros la hacemos mentalmente, aunque hoy la liturgia nos obliga a ponernos de rodillas cuando se enuncia aquí: por María, por el Espíritu Santo de María, se hizo. Entonces ahí nos arrodillamos en ese grupo. Adelante. Yo, Jaime Enrique Sánchez, con fe firme creo y profeso todas y cada una de las verdades que se contienen en el símbolo de la fe, a saber: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitado al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. También
También creo con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita y transmitida oralmente, y que la Iglesia en sus declaraciones solemnes o en su magisterio ordinario y universal propone para ser creído. Asimismo, abrazo y sostengo firmemente todas y cada una de las cosas que la Iglesia propone de manera definitiva sobre la doctrina de la fe y las costumbres. Al recibir este cargo, prometo conservarme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en manera de obrar. Con gran diligencia y fidelidad cumpliré las obligaciones a las que estoy comprometido como sacerdote católico, lícita y válidamente ordenado. En el cumplimiento del ministerio que en nombre de la Iglesia me será conferido, conservaré íntegro el depósito de la fe, lo transmitiré fielmente y lo explicaré. Por tanto, evitaré cualesquiera doctrinas que le sean contrarias. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y guardaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores y maestros auténticos de la fe, o lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos, a fin que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice en comunión con la misma Iglesia. Que el Señor y los santos evangelios de Dios que toco con mis manos me ayuden a ello. Amén. Amén. Ahora tenemos unos signos. Tenga la bondad de sentarse.